Bueno, doy comienzo a la reunión número 43 del periodo 2021 y en el día de hoy un homenaje por el Día del Ingeniero. Además del ingeniero Crespi, que va a ser el orador de la noche, tenemos también la presencia del padre Fernando García Enríquez, que también nos va a dar una pequeña charlita. Gracias, buenas noches a todos los que nos saludé. Gracias, Clodomiro. Gracias, Lucero, también por esta invitación. Bueno, yo voy a tratar de ser breve y compartir algunos pensamientos de acuerdo a lo que me pidieron que hablara y algunas herramientas puse que puedan servir como ayuda en momentos difíciles. No quiero caer en lugares comunes porque todo este año ya largo hemos escuchado mucho sobre el tema de a partir de la pandemia, del tema, todas las cuestiones psicológicas, psiquiátricas, de ánimo, etcétera. Pero me parece importante ir antes de la pandemia. Se hablaba hace unos años de una epidemia que sería la epidemia de la soledad. Y de hecho, en algunos países se ha creado el Ministerio de la Soledad, porque es una de las cosas que, como se usa ahora el lenguaje emergente, son una de las situaciones emergentes que más preocupan y que nosotros inclusive las experimentamos. Pensemos la cantidad de monoambientes que se van construyendo cada vez más y eso muestra a las claras que hay gente que ya se dispone a vivir sola o que va a vivir sola. En alguna comunidad que yo he estado, la comunidad no tenía, digamos así, necesidades de tipo económica, pero sin embargo vi que había mucha gente que sufría el tema de la soledad. Aquí habría que distinguir esto. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Todos nosotros necesitamos espacios de soledad, de silencio, o en este tiempo de encierro muchas personas lo necesitan más aún. Pero hay una cosa que no es buena, que es el sentirse solo. Y el sentirse solo se puede dar inclusive estando rodeado de personas. Se puede estar con mucha gente en el entorno y sentir la soledad, que habría que definirla o pensarla como una incapacidad a poder comunicar las cosas más profundas del alma, incluso un no poder verbalizar. Por eso las personas que sufren tristeza, que sufren depresión, sienten la soledad como algo muy doloroso, diría como algo que hiere. Y en este momento el tema de la soledad se está haciendo cada vez más preocupante. Entonces yo lo que quería decir es como una herramienta, lo primero es la recuperación de lo que es la escucha. Hoy día hay mucho que se estudia sobre la capacidad de escucha, el arte de escuchar, hay técnicas para que sepamos escuchar, porque no es simplemente poner el oído. Detrás de la escucha que busca ser sanadora tiene que haber también una actitud empática. Hay algunas palabras que estamos escuchando con frecuencia, por ejemplo, bueno, la de la escucha, la empatía, y también otra palabra que se escucha ahora, pero que hace unos años se viene trabajando sobre eso, es el tema de la resiliencia. En cuanto a la empatía es una actitud, una forma que una persona tiene respecto de otra, de llegar a la compasión más profunda, es decir, padecer con el otro y sentir lo que el otro siente. Estamos hablando particularmente de situaciones de angustia, de sufrimiento, de pensamientos negativos, pero tratar de ahondar en eso como para que uno pueda percibir lo que el otro siente, pero sin caer, como el otro, también en una situación de desesperanza o de angustia, porque así no se lo podría ayudar. Es verdad que cuando cada uno sufre, el sufrimiento es intransferible. Cuando nos ha tocado acompañar personas que han perdido un ser querido, o por ejemplo, pongamos el caso concreto de cuando el papá o la mamá han perdido un hijo y uno se acerca y le dice, entiendo lo que está sufriendo, puede ser que la persona, como he escuchado yo alguna vez, dice, lo toma como una falta de respeto, porque la verdad que uno no puede entender lo que está sufriendo alguien que pierde un hijo. Pero aun cuando nosotros hayamos sufrido lo mismo, tampoco lo podemos entender, porque el dolor en cada uno tiene distintas
reacciones, tiene distintas dimensiones, diría yo, y también distintas formas de reaccionar y de vivirse. Entonces, esto de la empatía tiene eso de que uno llega hasta donde puede, pero lo importante es que tiene que generar esa actitud, ese afecto, que si no está, difícilmente la otra persona pueda sentir la confianza para abrirse. Se dice que al otro no hay que irle con frases hechas o con clichés armados, y este quizás sea uno de los grandes errores que a veces cometemos. Cuando alguien está sufriendo, vamos a contarle lo que nos ha pasado a nosotros o lo que les ha pasado a otros. Yo en la vida he tenido bastantes problemas de salud y he estado con riesgo de vida en 3 oportunidades distintas, y me he dedicado a observar esto, ¿no? Entonces sí, al hermano de mi prima le pasó exactamente lo mismo y salió adelante de esta forma. Primero y principal, a nadie le pasa lo mismo que a otro, porque todos somos seres diferentes, todos tenemos antecedentes distintos. Supongo que aquí debe haber algún médico, además del doctor Clodomiro, y no me quiero meter en el tema, pero por ejemplo con el tema del COVID hemos visto cómo las enfermedades anteriores o las comorbilidades generan que el paciente viva las cosas de una manera distinta. Entonces nadie puede decir que sufre lo mismo que sufrió otro. Pero además de eso, la cantidad de recetas que se da, ¿no? Cuando uno no está bien, que haga uno esto, que haga aquello. Están los que enseguida piensan que hay que cambiar de médico, los que dicen que tenemos que hacer una consulta. Todas esas cosas que se nos dicen, lo único que hacen es generar angustia, porque nos hacen ubicar en un lugar de desestabilización. Ni hablar cuando eso se lo dice al entorno, es decir, al familiar más directo, y hace esto, y cómo no hiciste aquello. La persona que da estos consejos, que los da desde el escritorio y no desde la experiencia del sufrimiento, quizá queda tranquila porque cree que colaboró. Pero lo que la persona necesita, el que está sufriendo, no es eso. Mucho menos cuando una persona que está triste se le empieza a exigir más aún, diciéndole levantate, mirá el día que es, mirá tus hijos lo que están sufriendo, pensá todo el daño que estás haciendo, porque la verdad que diciéndole eso, lo que estamos haciendo es hundirla aún más o hacerle tomar conciencia de que está molestando, lo cual sería un disparate. Quiero decir entonces que el tema de la escucha no es un tema fácil, y que creo que tampoco debiésemos improvisarlo cuando se trata de una escucha que buscamos sea terapéutica o sanadora. En un libro donde escriben una cantidad de médicos sobre sus experiencias como profesionales de la salud, uno de ellos dice que, sobre todo refiriéndose para las generaciones más jóvenes de médicos, dice que más que practicar el interrogatorio, hay que poner en práctica el escuchatorio. Y ahí que quizá los médicos que ya tienen mucha experiencia en años saben que muchos pacientes, más allá del control clínico, lo que buscan es sentarse, conversar y que alguien lo escuche. Pensemos que hoy para que a mucha gente no es escuchada, sino más que por un profesional, sobre todo un psicólogo, un psiquiatra. Es decir, hay que ir a buscar a alguien específico para que se pueda escuchar. ¿Por qué? Porque la escucha no es solamente el poner el oído, sino el entrar con la cabeza, el corazón, el alma, a lo que el otro está padeciendo o está sufriendo, sin juzgarlo, sin escandalizarse de lo que uno tiene que escuchar, sin hacerle grandes propuestas, porque de repente lo único que hay que preguntar es ¿qué querés o qué necesitas? Acá hay un factor importante a mi modo de ver que se enseña también, que es el de saber repreguntar. La persona que viene diciendo cosas agresivas, uno puede decirle, te sentís mal, parece una obviedad, pero de repente eso abre la puerta de que esa persona pueda descargarse, o estás angustiado, y darle el tiempo al otro. Ahora bien, también es cierto que si bien nosotros tenemos que estar atentos a esta situación que se vive mundialmente de la soledad y de la capacidad de poder escuchar, también nosotros necesitamos ser escuchados. Y aquí también hay otro problema. Nos damos cuenta que es difícil, porque no se trata solo del tiempo cronológico. A veces hay situaciones que uno no sabe ni siquiera con quién las puede conversar. Se dice que para
para poder acompañar a alguien que está con dolor, con sufrimiento, lo mejor es alguien que ya haya sufrido algo semejante o parecido. Eso se llama el sanador sanado, es decir, siempre es bueno que si alguien ha tenido un sufrimiento semejante, esa persona pueda entrar en conexión más fácilmente. Pero no siempre tampoco es así. Yo hace un tiempo aprendí algo que no lo tenía tan claro, el tema de la experiencia. En el tema de la experiencia a veces se dicen cosas que no son verdaderas. Por ejemplo, cuando en alguna función, en algún trabajo, alguien quiere utilizar un argumento de autoridad, dice, yo hace tantos años que estoy aquí y sé más que vos, o yo tengo 20 años de experiencia o 30 años de experiencia. Cuando alguien sale con esa carta, digamos así, de argumento de autoridad para fundamentar alguna cuestión, yo siempre le digo que las baldosas o los ladrillos llevan mucho más tiempo y no por eso tienen experiencia. Y entonces encontré en un libro justamente que hablaba sobre el duelo, que la experiencia por sí sola no enseña. La experiencia se vuelve maestra cuando va acompañada por la reflexión y de la voluntad de seguir sus indicaciones. Cuando comenzó todo el tema de la pandemia, enseguida todos dijimos, el mundo va a cambiar y la gente va a cambiar, los corazones de las personas van a cambiar. Yo no he sido muy crédulo a eso, porque solo cambia el que realmente quiere cambiar. Podríamos decir, solo va a servir como una experiencia de maduración aquel que realmente sigue las reflexiones y las indicaciones que brotan de esas reflexiones. El hecho de haber transitado algo no necesariamente nos hace fuertes ni tampoco maduros. Y de hecho lo vemos, ya lo estamos viendo. Hay mucha gente que ha respondido con gran generosidad y está pensando cómo cambiar su vida, y hay otros que se están acercando a lugares para solidarizarse y ayudar, pero hay muchos que se han vuelto más egoístas aún, porque esto es como la edad adulta o la vejez que va consolidando o afirmando lo que ya uno tiene de antes. Entonces, el virus de la pandemia no cambia los corazones, lo que cambia los corazones es nuestra apertura y nuestra capacidad de entender las cosas de otra manera. Yo, bueno, creo que hablé como 15 minutos y me gustaría dejar abierto si hay algunas preguntas. Coco, no sé si le parece, o alguna sugerencia o algún comentario. Alguno que desea hacer una pregunta al padre, abre su micrófono y la realiza. Levante la mano por lo menos para ver quién es el que quiere hacer una pregunta al padre. Bueno, veo que ninguno, padre. Yo que siempre se dice, o quedó muy claro o quedó todo muy oscuro, siempre dicen eso. No, no. Acá tengo a Graciela, Griselda, que quiere hacer una pregunta. Está silenciada. Ya está. Sí. No. Yo no es una pregunta, pero quería aprovechar para decirle que fue, sí, muy claro y que fue, la verdad, para aprovechar la charla. Muy linda. Le agradezco. No, padre. Gracias. ¿Alguien más? Al respecto creo que hay muchísimo para hablar y reflexionar. Yo quise hacer algo breve porque ustedes están en una reunión ordinaria y no quería ocupar más el tiempo, pero este es uno de los temas que a mí más me preocupa porque tal vez he visto a la gente grande cuando se siente sola empieza inclusive a atrasarse cognitivamente, empieza con miedos, con obsesiones, que el vecino le hace esto, que le están tirando el techo abajo, y ni hablar cuando las personas, por ejemplo, han sufrido asaltos, ustedes lo ven eso, personas adultas con toda la lucidez y de repente un día porque tienen la experiencia de un asalto, de una agresión, empiezan a atrasarse, y la verdad uno ve ahí que hay una gran soledad. Por otro lado también, a muchas personas mayores les tocó la pandemia estar solos, y eso sí realmente es terrible, porque una persona joven lo vive con dificultades, pero una persona mayor se me ocurre que aún más. Por otro lado, las personas mayores tampoco saben cuánto más van a vivir. Entonces ahí entra toda la incertidumbre de decir que todos los años lo viviré con una pandemia y encerrado. No es lo mismo pasarla a la edad de todos nosotros, que somos todos muy jóvenes, o pasamos ya los 80, 90, Dios, ¿no? Acá no hay de 80, 90, no veo ninguno. No, acá, pero tenemos.
O se pusieron muchas luces, entonces con la luz la cara sale más jovial. ¿Cómo ves a la comunidad, a tu comunidad en estos días de pandemia, en esta época de pandemia? Bueno, el refrán dice que hay de todo en la viña del Señor, menos uvas. Y hay de todo. Están los que se han puesto muy duros, están los que se han puesto muy sensibles, están los que de alguna manera lo padecen en silencio. Yo creo que hay una cosa también que tiene que ver tal vez con nuestra forma de ser argentinos o con lo que tenemos de tango. Me parece que hay muchos que no alivian la situación porque dramatizan demasiado. Y acá yo, perdonen que voy a hacer una referencia directa a las cuestiones religiosas, pero de cualquier creencia que uno sea, si realmente uno tiene religión, no importa si es católico, si es musulmán, no importa. Me refiero a que la gente que ha madurado en la vida no se puede estar quejando, porque la pandemia no hizo nada más que poner delante de nosotros lo que nosotros ya sabemos. Como seres humanos todos sabemos que nos vamos a morir. Como seres humanos sabemos que nos podemos enfermar. Nos enfermamos. A mí me siguen hasta los perros, por eso ladra el perro. Después, como seres humanos, sabemos que la experiencia de la vulnerabilidad que viene de cualquier forma, de si me caigo, me rompo la cadera y esto. La pandemia eso no lo cambió, ya estaba en la misma condición humana eso, ya va con nosotros. Lo que hizo es ponerlo muy delante nuestro, cara a cara, y por supuesto ante la experiencia terrible de quienes han tenido que padecer muertes cercanas, que estoy seguro que acá muchos les ha sucedido, ¿no es cierto? Y a veces hasta de manera trágica porque son familias, grupos familiares o gente muy joven que uno creyó que no lo iba a pasar, ¿no? Vos, como haber sido director de un jardín de infantes, ¿cómo ves a los chicos de esa edad hoy encerrados o por lo menos sin ir a una escuela en forma presencial? Sí, la referencia que dice Cloromiro son las referencias en Ensenada, pero yo en La Plata tuve también muchos colegios, estuve en muchos colegios. Hoy me preocupó seriamente el frío. Yo acompañé a vacunar a mi mamá justo hoy y a las 9 de la mañana luego le tocó esperar en un patio. El frío que hacía nos hizo pensar muchísimo en lo que son las aulas, ¿no? Yo entiendo que los chicos necesitan lo de la educación, la sociabilización y todo, pero también es cierto que hay mucho que se lo da a la familia o no se lo da a la familia. Es una situación compleja porque lo que opine uno es respetable y lo que opine otro, si piensa distinto, también es respetable, ¿no? Pero bueno, yo no sé cómo va a ser esta situación. A mí me parece que los chiquitos... a ver, esto es como el duelo. Yo creo que el chico vive el duelo de la pérdida de un ser querido de acuerdo a cómo ve que lo viven los padres. Quiero decir, un nenito pierde a los abuelitos, está muy angustiado, pero ve que su papá y su mamá siguen adelante, que están serenos, y el chico dice, bueno, esto debe ser parte de la vida, es así, y si mi papá y mamá están bien, yo estoy bien. Creo que también tiene que ver mucho cómo la familia va viviendo esta situación. Por supuesto, después la escuela tiene muchísimo para hacer y para decir, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta al padre Fernando? Bueno, padre, muchísimas gracias. Bueno, yo los dejo en la reunión que ustedes tienen, ¿eh? No quiero escuchar cosas íntimas, ¿eh? Ya para secretos tengo muchos en mi vida con la confesión, así que ¿para qué voy a guardar un secreto del Rotary? Bueno, les pido un fuerte aplauso para el padre Fernando. Puede contar. Muchas gracias, excelente tu charla. Con ustedes, el ingeniero Mario Crespi Gabriel. Bueno, buenas noches ante todo. Perdón por ahí la demora. Como yo le había explicado al doctor Cruz, justo hoy, casualmente ustedes hacen este homenaje por el Día del Ingeniero, y nuestro Consejo Superior de toda la provincia de Buenos Aires también había organizado un acto conmemorativo en el cual homenajeaba a todos aquellos matriculados que este año cumplen 30 y 50 años con la profesión. Con lo cual, si bien también de esta forma, en forma virtual, pero un acto que arrancaba y se presumía corto,
También para demostrar que los ingenieros no solo hacemos cálculo y obras, se desarrolló un concurso artístico donde se presentaron varios matriculados con sus dotes musicales y bueno, se alargó toda la cuestión y por eso un poco lo que habíamos previsto a las 8:30 se demoró. Pero bueno, yo quiero agradecerles especialmente la invitación a participar de esta reunión, a que hayan tenido la deferencia de invitarme y decir algunas palabras respecto de esto de lo que hemos dado en llamar la ingeniería en tiempos de pandemia, ¿no? Y justamente hoy que hace 156 años que se ponía en marcha la primera carrera de ingeniería en nuestra República Argentina. A veces, incluso a los mismos ingenieros nos cuesta diferenciar cuándo es el Día del Ingeniero, cuándo es el Día de la Ingeniería. Hoy, 16 de junio, es el Día del Ingeniero en virtud de la creación de la carrera. Y el 6 de junio, esto fue en el año 1865, o sea, llevamos 156 años, como decía, y el 6 de junio de 1870 se gradúa la primera promoción de ingenieros argentinos, cuyo diploma número 1 fue el del ingeniero Luis Augusto Huergo, una persona que no solo ha demostrado sus cualidades técnicas profesionales con infinitas obras, sino que además ha sido legislador en diferentes oportunidades y ámbitos. Y hoy no es ni una fecha cualquiera para nosotros, ni es un dato menor, porque precisamente hablar de poner en marcha una carrera, y casualmente los ingenieros ponemos en marcha muchas cosas. Ponemos en marcha una obra, ponemos en marcha una instalación industrial, ponemos en marcha un proceso de fabricación de bienes o elaboración de alimentos, ponemos en marcha un sistema de mantenimiento, un sistema de gestión, ponemos en marcha un motor, ponemos en marcha una red eléctrica o una red de distribución de comunicaciones, de telefonía, etc. Y en estos tiempos, como decíamos, de pandemia, la situación se ha complejizado bastante. Y creo que es una de las pocas cosas que verdaderamente me toca destacar de la pandemia. Es en la importancia que nos ha posibilitado a los ingenieros y a la profesión mostrar, ¿no? Porque cuando uno analiza las diferentes reglamentaciones que tienen que ver con la pandemia, con todo lo que se habla de las actividades esenciales, y yo lo he hecho detalladamente, en ningún lugar uno va a encontrar que la ingeniería es considerada una actividad esencial. Y en algún sentido, un poco al principio nos molestaba, porque de algún modo nos hemos tenido que poner a hacer un montón de cosas y no parecía que no era reconocido. Sin embargo, cuando uno empieza a desmenuzar cada una de las cuestiones, precisamente algunas de las que mencionaba recién, cuando uno habla de la obra pública, está hablando de ingeniería. Cuando uno habla de la generación de lo que tiene que ver con logística, está hablando de ingeniería. Cuando hablamos de petróleo y de gas, hablamos de ingeniería. Cuando hablamos de alimentos, estamos hablando de ingeniería. Cuando hablamos del mantenimiento de las plantas industriales que debían seguir funcionando, estamos hablando de ingeniería. Cuando hablamos de la energía eléctrica, hablamos de ingeniería. Cuando hablamos de la comunicación, esto que hoy por hoy lo podemos hacer en forma virtual, estamos hablando de ingeniería. La importancia de las comunicaciones, estamos hablando de ingeniería. Y en definitiva, todo eso lo que ha hecho es resaltar y poner en evidencia que la ingeniería es de por sí una actividad esencial.
Ahora, de por sí solo, por decirlo de algún modo, no sería muy poca cuestión de que esto de por sí es importante o es esencial. Y ahí creo que bastante vamos a tener que seguir trabajando los ingenieros para poder dar vuelta a algunas situaciones, ¿no? Porque también lo que ha demostrado la pandemia, no por culpa de la ingeniería o de los ingenieros, más allá de que eventualmente algunos no hayan tenido una adecuada actuación, es que no ha habido planificación. Y en eso creo que es una falencia que ha demostrado el sistema político gubernamental a lo largo de muchos años. Y hoy por hoy es importantísimo, porque si uno no planifica, y eso lo podemos ver en la cuestión simple de cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en nuestra familia. Si uno no planifica qué es lo que va a hacer, difícilmente vaya a saber cuál es la prioridad, cómo de algún modo va a articular las cosas para que los recursos económicos le alcancen para llegar a fin de mes y demás cuestiones. Y eso es una gran falencia que tiene para poder poner de manifiesto nuestra profesión. Hoy por hoy, sin lugar a dudas que falta mucho desarrollo ingenieril, falta mucha participación de muchos colegas en ámbitos importantes de decisión. No porque por la sola cuestión de la titulación lo vaya a hacer, pero lo que yo siempre rescato, por ejemplo, a nadie se le ocurre poner de ministro de Justicia a alguien que no sea abogado. Mucho menos se le ocurriría poner de ministro de Salud a alguien que no sea médico. Sin embargo, en todas las cosas que tienen que ver con infraestructura, con vivienda, con obras públicas, con servicios públicos, vemos que han pasado de los más disímiles profesionales y poco ha tenido que ver la ingeniería. Y en eso hay una falencia muy importante de nuestra profesión y de nuestra dirigencia colegial, no solo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, porque no se ha sabido hacer escuchar o no lo ha querido hacer. Y en eso creo que es una falencia importante, porque una de las cosas que tiene que ver nuestra profesión, como ustedes comprenderán fácilmente, es que es una profesión de resultados. A nosotros tenemos que concluir con algo que algo es tangible. Será un producto, será un mecanismo, será una instalación, será un plano, será un proyecto, será un informe. Nosotros no podemos terminar algo como que estamos gestionando. Y para eso se necesita decisión, y esa decisión en muchos casos no ha estado de parte de la profesión, y también eso tiene que ver con, diría yo, alguna falencia en nuestra formación profesional. Por lo general el ingeniero tiene un cariz de trabajar individual, fundamentalmente de hace algunos años atrás, ¿no? Hoy por hoy, no solo la globalización, sino también las diferentes situaciones que nos han llevado a un trabajo en forma interconectado, en forma de muchas profesiones, nos ha hecho cambiar eso, y por suerte nos ha hecho cambiar. Y desde ese punto de vista debemos, como profesionales, empezar a cambiar un poco también nuestra visión. Pero una visión que no podemos no llevarla a cabo, insisto, con algo que a todas luces en nuestro país, en nuestra región, en nuestra provincia falta, que es la planificación.
Si no hay planificación, vamos a hacer las cosas que no sabemos si sirven, vamos a hacer las cosas de determinada forma que no sabemos si es la forma más correcta, no vamos a tener una cuantificación de los recursos humanos, materiales que sean necesarios para poder dar a la sociedad lo que la ingeniería le debe dar, que es bienestar. No hay otra alternativa. Así como la medicina le tiene que dar salud, la ingeniería le tiene que dar bienestar a la sociedad. Para eso es la ingeniería. En toda este rubro de actividades que les he mencionado, en cualquiera de lo que uno se plantee, hay infinidad de cosas para que la sociedad en el corto, mediano y largo plazo tenga una mejor calidad de vida. No solo pasa por mejorar la situación del ambiente, que sin lugar a dudas hay que preservarlo, hay que mejorarlo, hay que hacer las cosas para que cada vez gocemos de un mejor ambiente, sino también hay una cuestión que debemos tener muy claro hacia dónde vamos. Y sin lugar a duda que esta situación de planificación y decisión de cosas a hacer, se deben hacer con un horizonte claro, con políticas de Estado. No hay otra alternativa. No podemos estar realizando situaciones donde hoy tenemos un gobierno que está pensando en 2 años tiene elecciones, para 4 años tiene elecciones y así sucesivamente. Los países importantes del mundo no viven de esa forma. Las políticas de Estado tienen que estar y tienen que permanecer. Cada uno después le pondrá el tinte que corresponda, pero no cabe duda que tiene que haber un horizonte claramente trazable. Para eso es la planificación. A eso debe apuntarse y en ese sentido, si muchas de las cosas se hubieran hecho hace tiempo, sin lugar a duda que la situación desde el punto de vista de apoyatura, no desde el punto de vista epidemiológico, en la pandemia hubieran sido diferentes. Porque hubiéramos tenido los hospitales equipados, porque hubiéramos tenido las instalaciones que correspondían, porque hubiéramos tenido los suministros de servicios públicos que correspondan. Y eso no lo teníamos. Y hubo que hacerlo en lo que se hizo y cómo se hizo, apurados por una circunstancia. Y en eso la ingeniería dio respuesta, sin lugar a duda. Pero seguramente hubiera sido mejor de otra forma, seguramente hubiera sido mucho más aprovechable, seguramente hubiera sido utilizando de mucho mejor forma los recursos, que siempre, siempre, siempre en ingeniería son escasos. Nunca hay recursos infinitos. No cabe esa posibilidad, y menos en países como los nuestros, donde siempre estamos urgidos por las necesidades. Desde ese punto de vista, la ingeniería tiene mucho para dar, pero hace falta que haya otra situación, que es que los gobernantes requieran de la posibilidad de que le podamos aportar ideas. Después veremos cuáles son las mejores, pero sin lugar a dudas que se requiere un cambio de enfoque, insisto con esta palabra, no hay posibilidad de desarrollo si no se hace de forma planificada. Uno lo ve, el conurbano explotó a causa de falta de planificación. Uno lo ve acá en nuestra región de capital. Tenemos más de 150 asentamientos. ¿Eso a base de qué? No hay planificación. No hay planificación de vivienda, no hay planificación de servicios públicos. Y después tenemos problemas de las enfermedades, porque la falta de agua potable, la falta de cloacas, lleva implícitamente de que hay problemas de salud, y en eso seguramente la gente de la medicina puede dar mucho mejor testimonio de lo que puedo dar yo como simple ingeniero. Así que la verdad que se ha hecho un poco extensa la jornada, ustedes venían de mucho antes, no quiero
aburrirlos con la cuestión, pero sin lugar a dudas, si hay algo importante es la ingeniería tiene mucho para dar, no cabe ninguna duda. Gente capacitada hay a montones. Solo se requiere decisión política de poder querer llevar adelante las cosas y con una premisa básica, aprovechar de la mejor forma los recursos para desarrollarlos en forma planificada. Eso hará de que no tengamos tantos problemas que pueden venir a futuro. En la medida que determinadas cosas no se hagan, seguiremos tropezando con la misma piedra. Desgraciadamente, parece ser que es no solo un problema del hombre, sino que reiteradamente es un problema de los argentinos. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Pienso que merece un fuerte aplauso. No.